Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 10 y versículo 12, donde dice: Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta segunda sentencia no aparece, sin embargo, en el Evangelio de Mateo, ya que no era habitual entre los judíos que fuese la mujer la que repudiese al marido. Pero sin embargo, hay casos como el de Herodías, que había repudiado a su marido, Herodes Felipe, y se había casado con Herodes Antipa. Note lo que dice en Marcos, capítulo 6, versículos 17 y 18, donde dice: Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía de Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. En cualquier caso, era el marido el que tenía que conceder el divorcio. Pero nótese, sin embargo, que el problema sigue, porque si se origina tanto en el esposo como en la esposa, tiene la misma consecuencia, ya que el divorcio para casarse con otro hombre o con otra mujer, aunque este mundo en el cual estamos ahora viviendo lo esté viendo y practique como algo normal, sin embargo, es el quebrantamiento de la institución divina y es además adulterio, un pecado grave a los ojos de Dios, pero aún todavía peor es también la abominación para Dios, como es, por ejemplo, el casarse hombre con hombre y mujer con mujer, ya que la palabra de Dios nos señala y nos dice en Génesis capítulo 1 y versículo 27, y note bien lo que dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 2 y ahora el versículo 24 dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y Génesis 5 y capítulo 2 dice: Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Por tanto, vemos en las Escrituras, en la palabra de Dios, como Dios siempre está hablando de un hombre y una mujer. Nunca jamás de dos hombres y dos mujeres juntarse, sino todo lo contrario, un hombre y una mujer. Ahora bien, sin embargo, tampoco no debe de olvidarse nunca la gracia de Dios en relación con el pecado del hombre. Y sobre esto comenta Henderson cuando dice que, por un lado, Jesús considera la ruptura de un matrimonio como un problema sumamente serio y también una abominación. Sin embargo, por otro lado, el mismo inflexible Señor es también el misericordioso Salvador, quien no podemos deducir de las palabras de Jesús que un matrimonio deshecho sea todavía un matrimonio obligado a los ojos de Dios. En todos los pasajes, la condenación cae sobre la ruptura del matrimonio, sea cual sea la causa. Tampoco hay que llevar la idea de la condenación a la causa de la ruptura, ya sea grave o ya sea leve. Pero sea cual fuere la causa, un matrimonio deshecho es un matrimonio deshecho, y el deshacer un matrimonio por causa trivial es agravar sumamente el pecado. Note cómo en ninguna parte prohíbe Jesús a la parte inocente que un matrimonio deshecho que se case de nuevo, y con frecuencia a la parte culpable que cause la ruptura. Indudablemente que el camino del arrepentimiento está abierto también para tal pecador, como también para otro que haya causado daño irreparable a su prójimo. Es interesante notar que Jesús culpa solamente al que rompe los lazos matrimoniales, pero no
al que es repudiado. Y hasta aquí el comentario de Hendison. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Note cómo no se dice quién eran los que traían a los niños. Tal vez fuesen posiblemente los padres. Y es también discutible el lugar donde ocurrió esto, pero por el versículo 5 es posible que fuese en la casa, ya que Marco usa el imperfecto del verbo literalmente cuando dice llevar hacia arriba. De ahí las traducciones de ofrecer, llevar, traer, presentar, ya que el imperfecto denota una acción repetitiva, probablemente como consecuencia de la oposición de los discípulos. De manera que la gente seguía trayendo los niños a Jesús, y le traían los niños, los levantaban y se acercaban con el propósito de que Jesús les tocase. Note cómo el verbo expresa la idea de entrar en contacto con algo o alguien. Por el Evangelio según San Mateo, sabemos que el propósito de los padres era que Jesús los bendijese, poniendo las manos sobre ellos y además orando. Mateo capítulo 19 versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Lo que traían eran niños que podían estar comprendidos desde muy pequeños hasta 12 años aproximadamente. No debe de extrañar este hecho porque desde el tiempo de los patriarcas, los israelitas llevaban a los niños a quienes se consideraban como venerables para que los bendijesen y orasen por ellos. Así ocurrió por vía de ejemplo con José, que llevó sus hijos a su padre Jacob para que los bendijese. Note lo que dice en Génesis capítulo 48 y los versículos 13 al 15, donde dice: y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel, y lo acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y también Números, capítulo 27, versículo 18 dice: y Jehová Dios de Moisés toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Según Broadus, los rabinos habían establecido fórmulas para la bendición de los niños, ya que dice el Talmud que los padres traían a los niños a la sinagoga con ese propósito, cuando dice que, después de haber puesto sus manos sobre la cabeza de niños, el padre los conducía a los ancianos, uno por uno, y ellos también le bendecían y oraban porque llegase a ser famoso en la ley, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. Siendo niños, lo más probable pequeños, muchos de ellos habrían sido llevados a Jesús en brazos de sus padres. Los discípulos reprendían a quienes los traían a Jesús. El verbo usado aquí por Marcos es muy enfático y expresa la idea de reprender, censurar, amonestar, imponer. Este mismo verbo también se usa para referirse a la reprensión que Jesús hizo a Pedro, por ejemplo, en Marcos capítulo 8 y versículo 33, donde dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. El imperfecto del verbo da la idea de que mientras seguían trayendo los niños, los discípulos seguían reprendiendo a quienes los traían. Y posiblemente los discípulos querían proteger a Jesús de unas demandas que exigían, por otro lado, interrumpir su ministerio de enseñanza, que ellos consideraban mucho más importante. Pero fuese cual fuese la causa para la reprensión de los discípulos, es evidente el contraste entre la disposición de Jesús hacia los niños, al ver el deseo de sus padres y la intolerancia de los discípulos. Posiblemente, como se dice antes, primaba para ellos las lecciones que el Señor estaba dándoles y las respuestas que hacía a las preguntas que le formulaban, especialmente en la privacidad de la casa. Por tanto, la interrupción de todos aquellos que traían los niños la consideraban como intromisión inoportuna que estorbaba lo principal, ya que la escena es muy vivida, mientras que los padres o quienes trajesen a los niños se esforzaban por hacerlos llegar a Jesús. Los discípulos le ahuyentaban de esa tarea. Los niños no eran importantes como para ocupar el precioso tiempo que el maestro disponía para enseñarles. Pero note que estos discípulos se olvidaban de las lecciones más directas que fueron enseñadas por medio de un niño que Jesús había colocado delante de ellos, sentado sobre sus rodillas, para enseñarles la lección de la humildad y reprenderles por su egoísta ambiciones y sus discusiones sobre quién de ellos era el mayor. Mientras, y note esto, que el Señor amaba a los niños, los discípulos no lo consideraban importantes y mucho menos dignos de ser atendidos por el Maestro, ya que una necesidad imperiosa en el hogar y en la iglesia es la de conducir a los niños a Jesús. Esto requiere además de una concienciación, una disposición decidida, ya que es necesario levantarlos y también acercarlos a Jesús para que los bendigas. En la aplicación del relato histórico significa que hay que dedicar tiempo para hablarles de Cristo y también orar por ellos, intercediendo para que sean objeto de la gracia y bendición del Señor. La oración por los niños, tanto en el hogar como en la iglesia, debiera ser una práctica habitual. Sin embargo, como ocurría con los discípulos en el relato que se considera, se ponen muchos impedimentos en el camino de un niño hacia Jesús. La enseñanza en la iglesia, la práctica del culto, las actividades generales, etc., están orientadas generalmente a los mayores. En muchas ocasiones los niños en la iglesia son más bien un problema que resolver que una preocupación pastoral hacia ellos. Por otro lado, el sistema riguroso establecido en las congregaciones y la forma rígida y estricta del comportamiento general choca frontalmente con la comprensión de un niño que no logra entender las razones sobre las prohibiciones, vestidos, formas, límites a un sano esparcimiento, etc. Pero lo más grave es que en alguna circunstancia la ortodoxia rígida y la deformación interpretativa de algunos pasajes llevan a algunos a considerar a los niños como impíos a quienes se les está prohibida cualquier participación en el culto, incluido el privilegio de ofrendar. Todo esto y muchos otros son obstáculos puestos en la vida de los pequeños, por quienes se consideran los únicos dignos de ocupar el lugar y el tiempo al lado del Señor. Continúa ahora con el versículo 14, donde dice: Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús observó la actitud de los discípulos y se enojó. Y note cómo Marco usa aquí el verbo que primariamente indica sentir una violenta
irritación personal. De ahí que se traduzca como indignarse, ya que el término puede ser sinónimo de ira e irritación, que se produce tanto por la falta de comprensión en la enseñanza como por la repugnancia que le causaba la actitud de ellos, ya que había pasado poco tiempo desde aquel incidente en que los discípulos impedían a un hombre hacer milagros en el nombre de Jesús. Marcos capítulo 9 versículos 38 y 39. Es por eso que aquí el Señor vuelve a repetir el mismo mal de obstruccionismo, con la gravedad de que en esta ocasión son niños los que procuraban alejar de Jesús y además de impedir a sus mayores que le trajeran a él. Note que cuando los discípulos hacen un agravio a pequeños e indefensos, el Señor se indigna. En esa indignación habló a los discípulos, ya que la indignación se expresa mediante el imperativo que Jesús usa para hablar a los discípulos, es decir, dejad, no impidáis. Y note cómo especialmente el auristo permite expresar el mandato de Jesús, como si dijese, dejar de una vez, es decir, interrumpir inmediatamente lo que hacéis. Note cómo Jesús de inmediato detuvo la acción que procuraba impedir que siguieran viniendo los niños. Incluso, más que impedirle la acción, habría paso para que los niños se acercasen a él. De otro modo, los discípulos, en lugar de impedir que los pequeños llegasen a Jesús, debían, por otro lado, abrirles paso para que lo hiciesen. El mandato de Cristo expresado en una doble orden es suficiente, pero todavía más en las palabras que siguen. Estas son tal vez ambiguas en el texto, pero se aclara en el versículo siguiente, ya que el genitivo de los tales es posesivo, acompañado por el verbo que equivale a pertenece, es decir, el reino de Dios le pertenece a los tales, ya que los niños tienen el espíritu adecuado para recibir el don del reino, tanto de humildad como la capacidad de recepción. Cuando dice de los tales, no es tanto de los mismos niños, sino de todos los que en humildad y confianza como ellos vienen al Señor Jesucristo. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Con toda solemnidad establece la condición para entrar al reino de Dios, ya que algunos pensaban que el reino debe ser recibido como un adulto, pero Cristo afirma todo lo contrario. Esta respuesta de Jesús aclara el sentido del versículo anterior, y en este se aprecia que el Señor no se estaba refiriendo directamente a aquellos niños, ni a otros niños como aquellos, porque no utiliza el pronombre ellos, sino la expresión de los tales, es decir, de los que son como niños, ya que un niño recibe lo que le ofrecen y lo hace con sencillez y naturalidad, sin exigir nada. Como por otro lado Jesús dijo a Nicodemo, el reino de Dios se accede por el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 y los versículos 3 y 5. Esta demanda la sencillez de un niño en cuanto a fe, ya que es necesario entender que el Señor se está refiriendo a los hombres en general, que para acceder al reino han de hacerse como niños. Sin embargo, cabe preguntarse si puede referirse también a los niños como tales, pero ha de tenerse en cuenta que si se hubiese referido directamente a niños, habría dicho como ellos y como los tales. Si de los niños es el reino de los cielos, tendrían que ser salvos todos los niños, puesto que el reino de Dios solo se accede, como antes se ha dicho, los que creen y son regenerados o nacidos de nuevo.
También podría suponerse que los niños pequeños que no han podido rechazar la oferta de salvación serían salvos por la obra general de la cruz. Pero si esto fuese así, ¿qué necesidad habría de llevarlos a Cristo? Y por otro lado, ¿cuándo perderían la salvación? Note que no puede olvidarse que la Biblia enseña que por descendencia el hombre hereda el pecado de sus padres, y en esto comienza a ocurrir por el pecado de Adán, en quien todos pecamos. Romanos, capítulo 5 y versículo 12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y por otro lado, note que somos pecadores e hijos de ira. Efesios capítulo 2 y versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todo recién nacido, físicamente hablando, nace contaminado por el pecado y es pecador, al haberlo heredado de sus progenitores. El Salmo 51 y versículo 5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es por eso que la responsabilidad penal del pecado no se le imputa como voluntario hasta que sea capaz de discernir, o que teniendo uso de razón, ya que sus actos puedan considerarse volutivos. Es por eso que si un niño muere antes de llegar a la edad de discernimiento personal, no necesitan ningún medio de gracia para salvarse, ni una confesión personal de su condición ante Dios, porque son incapaces de hacerlo, sino que Dios le aplica en el momento de su muerte la obra de expiación potencial de la cruz, de modo que como por aplicación le es comunicado el pecado original, así también de la misma forma por aplicación le es dada a su favor la obra expiatoria que Jesucristo llevó a cabo al morir por el pecado del mundo. Por tanto, reprendidos los discípulos que impidían la acción que los mayores estaban haciendo para llevar a los niños a Jesús, pudo el Señor atender a las peticiones de aquellos poniendo las manos sobre los niños y orando al Padre para que fuesen bendecidos, como se aprecia en los pasajes paralelos. Ahora bien, en la posición reformada, dentro del campo de la teología del pacto, favorece el bautismo de niños como elemento introductor de estos en la Iglesia. Y algunos teólogos reformados apoyan la pertenencia de los niños a la Iglesia en parte basados en una interpretación de este versículo. Pero esta argumentación conduce a la conclusión de que algunos que son miembros de la Iglesia pueden perderse y condenarse eternamente. En ese caso, surge la pregunta, y es: ¿cuándo se produce la separación de la membresía de la Iglesia? Pero la Biblia enseña que a la Iglesia se añaden solo los que han creído en Cristo, como así dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 47, ya que la práctica del bautismo de niños es absolutamente desconocida en los escritos del Nuevo Testamento, y no hay, repito, una sola mención a él en ningún escrito apostólico. Por tanto, la idea de que el bautismo es la sustitución para esta disposición de lo que en la antigua suponía la circuncisión se debe a una gran medida a la identificación de la Iglesia como Israel. Pero no fue hasta el tiempo de Tertuliano y también de Agustín que empezó a enseñarse sobre el bautismo de niños, al introducir el concepto de que el perdón del pecado original
descansa en el bautismo de agua. Y también Orígenes llegó a afirmar en su comentario a Romanos que la Iglesia recibió como una tradición de los apóstoles el dar el bautismo a los pábulos también. Por otro lado, también Agustín dice que nadie pasa del primero hombre, Adán, el segundo Cristo, sino por el sacramento del bautismo. En los niños recién nacidos y no bautizados aún, he allí el Adán. En los niñitos nacidos y bautizados, y por estos nacidos del nuevo, he ahí a Cristo. Ahora bien, cabe hacerse dos preguntas y son las siguientes. ¿Qué es eso que tú dices que los niñitos no tienen nada de pecado ni aún de pecado original? Y la otra pregunta, ¿qué es eso que tú dices sino que no debían de acercarse a Jesús? Pero note cómo Jesús dice, «Deja a los niños, venid a mí». De ahí que algunos teólogos de la teología del pacto, ante la dificultad de sustentar bíblicamente, repito, de sustentar bíblicamente el bautismo de niños, digan que es una práctica de todo lícita, como ilustración del espíritu del sistema cristiano respecto a los niños. Cerrando, por otro lado, la exposición del versículo, debe también de entenderse que no hay base para considerar que los tales deban ser los niños, sino más bien los creyentes, que se hacen en humildad y dependencia como niños para entrar en el reino de los cielos, por medio de la fe en Cristo, no por el bautismo de agua, sino por gracia. Efesios, capítulo 2, y los versículos 8 y 9, dice: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No se trata de bautizar niños para que les sean aplicados, si mueren antes del uso de la razón, los beneficios redentores de la cruz, sino que esos les son aplicados en semejante situación sin necesidad de ritual alguno, ya que este beneficio y la aplicación alcanza a todos los niños, y no solo a los padres creyentes. Ya que la enseñanza de bautismo de niños para los beneficios de salvación es tan extraña a la luz de la Biblia, como lo es también la de la eterna condenación de todos los niños que mueren sin uso de razón. Y esta última enseñanza desconoce la potencialidad sustitutoria de la obra de la cruz y excluye toda idea de justicia divina en cuanto a la reconciliación de Dios que obró en la cruz por Cristo y en Él. Esto no supone que todo niño a nacer es salvo, porque el hecho de ser un niño y que más adelante, cuando sea una persona con uso de razón, se pierda en caso de no creer, sino que los beneficios de la redención le son aplicados a la hora de la muerte cuando, no pudiendo actuar conscientemente, repito, no pudiendo actuar conscientemente como pecadores y responsables personales. Esto no supone en modo alguno universalismo y tampoco pertenencia a la Iglesia. Sin embargo, la idea de condenación para los niños ha angustiado a muchos corazones de padres creyentes, y si esto fuera así, mejor sería no traer hijos al mundo que hacerlo para que fuesen condenados, caso de morir, antes del uso de razón, ya que generalmente el legalismo mira la condenación del pecador y se olvida de la gracia de Dios que salva sin mérito al más perdido de ellos. Y voy concluyendo con esto. Los hombres, dados a la ambición carnal y al autoservicio, no pueden entrar en el reino de Dios, ya que no pueden ser parte de Él. Todos tienen que humillarse y mostrar también el carácter del niño para poder esperar
participar en el gobierno de Dios por medio de la verdad sembrada en corazones buenos y rectos. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Lucas, capítulo 8 y versículo 15, donde dice: Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amigo y amiga oyente, pienso sinceramente que tú has hecho muchas cosas con un corazón sincero, pero errando quizás en lo que es la palabra de Dios. Es por eso que si tú tienes ahora tu corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene para ti, que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús, pues yo te animo ahora a que tú puedas repetir conmigo esta oración y di ahí a donde te encuentres: Señor Jesucristo, tengo un corazón preparado para recibirte a ti, pero en primer lugar quiero pedirte perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y ahora te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y quiero darte muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.